Buenas tardes. Hola, profe, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, profe? Bueno, si me podés decir si estás viendo lo que quiero directamente presentar hoy. Esto está viendo. Se ve, profe. Sí, Perfecto. se ve ¿Y esto? también, profe. También. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es directamente hacer lo que se llama línea de influencia. Línea de influencia, por ejemplo, para carreteras como para ferrocarriles. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una carga móvil sobre la estructura. Todo lo que estábamos viendo anteriormente eran cargas permanentes. Y ahora vamos a ver la situación en que las ruedas del camión, directamente las ruedas del camión, al pasar sobre una estructura, va definiendo diferentes tensiones en diferentes puntos. Puede haber momento flector, puede haber cortante, puede haber esfuerzos axiales, dependiendo de la estructura preparada. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de línea de influencia de un efecto. Eso ustedes ya estudiaron en estructura 1. Línea de influencia de un efecto. Por ejemplo, le puede pedir línea de influencia del momento flector. ¿Qué es la línea de influencia? Es una función. ¿Por qué le llamamos una función? Porque la ecuación de la línea de influencia es una variable. Por ejemplo, de acuerdo a donde se encuentra la rueda para un sistema de referencia que se va separando del sistema de referencia, va variando la posición en la rueda. Entonces, esa posición es una genérica. Tenemos que utilizar genérica y después definir esos tramos de tal manera a que deje de ser genérica. Y la línea de influencia de un efecto viene a ser la forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria P igual a 1, ¿verdad? Dada. Es decir, ustedes ya directamente, antes de empezar a resolver el problema, ya tienen que pensar de que la carga que tienen que utilizar para línea de influencia es una carga unitaria P igual a 1. ¿En dónde? En cualquier tramo que ustedes quieran hacer el análisis correspondiente. Y de tal manera que tenemos que calcular qué cosa, la forma en que varía el efecto cuya línea de influencia me pide. Es decir, a mí me pide línea de influencia de un momento flector. Vamos a suponer que sea en un empotramiento. Entonces directamente yo digo, voy a liberar ese vínculo. Libero ese vínculo y le doy el esfuerzo unitario. Le damos el esfuerzo unitario porque yo al liberar el vínculo lo que tengo que tener en cuenta es que ahora le estoy dando grado de libertad, pero tengo que formar una ecuación de compatibilidad, es decir, darle un esfuerzo unitario para que se forme directamente ahí la compatibilidad. Es decir, yo liberar el vínculo no puedo liberar por liberar simplemente, sino que hay un método que voy a utilizar para resolver la forma que varía el efecto, por eso es que estoy indicando el efecto unitario. Entonces cualquiera de los esfuerzos puede ser normales, momentos flectores, cortante, torsión, que vamos a ver en piso plano. Aparte de eso, puede pedirle la línea de influencia de las rotaciones. En un apoyo simple, le puede pedir la deflexión vertical, cómo va variando, y así sucesivamente. Y todo esto lo vamos a hacer en estructura hiperestática, porque ustedes ya habían estudiado en estructura 1, línea de influencia para las situaciones que la estructura es una isostática y la línea de influencia en una isostática es una poligonal porque son líneas rectas. Eso es lo que tenemos que diferenciar uno de otro. Cuando es hiperestático, la curva que ustedes van a tener y definirlo van a ser curvas, o sea, curvilíneas van a ser, mientras que cuando es una isostática va a ser rectilínea o poligonal en otras palabras. Cualquiera de las situaciones, la ecuación va a ser en función a una variable, que es la posición genérica de las ruedas del camión sobre la estructura. Pero muchas veces no solamente la rueda tendríamos que considerar, porque también puede aparecer cargas directamente, sobrecarga de uso, lo denominan, en donde hay una sobrecarga, por ejemplo, una carga distribuida, la tasa de distribución que le llamamos en estática. Entonces, una carga distribuida a lo largo de los tramos que a nosotros, de los tramos que queremos analizar. Mientras que si ustedes tienen carga permanente,
porque también puede dar esa situación. Eso tiene que actuar a lo largo de la estructura. No puede decir mi carga permanente es para este tramo solamente. Entonces tiene que ser a lo largo de la estructura. Pero cuando hablan de una sobrecarga de uso, que es una carga distribuida también, se puede indicar en la situación más desfavorable, porque eso es lo que queremos hacer. Estudiamos la línea de influencia para estudiar la situación en que varía el efecto, de tal manera a ver la máxima solicitación. Puede ser momento flector positivo, el máximo, ¿verdad? Puede ser el momento flector negativo máximo y así sucesivamente, que como también puede ser las deflexiones angulares y lineales. Entonces, vamos a hacer ese capítulo y quiero empezar directamente indicando lo siguiente. Vamos a elegir directamente un ejercicio que sería este ejercicio que está acá. Y primero le voy a decir qué es la línea de influencia, que ya le indiqué recién. Pero como vamos a hacer por paso, entonces nosotros estamos estudiando estructura 2 por el método de los esfuerzos o el método de la fuerza unitaria. Entonces directamente el método para definir la línea de influencia de un efecto lo tenemos que hacer por el método de los esfuerzos, método de las flexibilidades o método de los esfuerzos unitarios. También se lo denomina método de las fuerzas. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta de que nuestra carga acá, fíjense, esta carga que está acá, por ejemplo, le está indicando que es una carga P móvil. Esa P es igual a la unidad. Y ustedes pueden colocarlo en cualquier lugar. Total, ese ya le está indicando que la carga es una carga móvil. La rueda del camión sobre la estructura. Bueno, entonces, el método que vamos a utilizar para resolver el problema es el principio de Müller-Breslau. ¿Y qué me dice Müller-Breslau? Me dice que si yo quiero calcular un efecto, vamos a suponer, por ejemplo, momento flector en una determinada sección o en un determinado punto. Me dice que se rompe el vínculo capaz de transmitir dicho efecto. Es decir, rompo vamos a decir, una continuidad de una barra indicando un momento flector. Es decir, libero el vínculo, la continuidad, rompo la continuidad y pongo una rótula. Ahí lo que estoy haciendo es liberar el vínculo. Y ahora tengo que aplicar el concepto de directamente compatibilidad que indico. Como rompí la continuidad y puse una rótula, entonces, para que haya compatibilidad, tengo que poner un momento unitario. Si es entre barra y barra intermedio, entonces directamente tenemos que poner dos momentos porque estamos queriendo calcular la rotación relativa entre los miembros que quedan entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. Si es en un apoyo, solamente un momento hay que considerar porque lo que quiero determinar es la rotación absoluta directamente en dicho punto o el momento flector, que hay que indicar debe ser solamente uno. Bueno, aparte de eso, el Müller-Breslau me dice de que directamente al romper el vínculo se le da un desplazamiento unitario. Atiendan bien lo que le estoy diciendo. Se le da un desplazamiento unitario. ¿Y qué nosotros hacíamos en la ecuación general que habíamos estudiado, la parte hiperestática para cargas permanentes? Decíamos que el desplazamiento I es igual al desplazamiento I sub 0 más desplazamiento IJ, que es desplazamiento 1, 1 por X1 más desplazamiento 1, 2 por X2. Estoy aplicando la fórmula de esa ecuación de compatibilidad directamente. Y nosotros que decíamos cuando la carga era permanente y la estructura era hiperestática, el desplazamiento 1 decíamos que era igual a 0. ¿Por qué? Porque rompimos para formar una ecuación de compatibilidad y no tiene libertad. Nuevamente venimos a decir después de que ese valor es 0. Pero cuando vamos a hacer línea de influencia, usted tiene que aplicar lo que le dice Müller-Breslau. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto cuya línea de influencia se quiere determinar y se le da un desplazamiento igual a la unidad. Es decir, yo rompí el vínculo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Darle un valor unitario. Es decir, si yo liberé el vínculo y le llamo desplazamiento 1 directamente, entonces ese desplazamiento 1 en la parte hiperestática con carga permanente nosotros igualábamos a 0.
pero en línea de influencia tiene que igualar a 1. Y de ahí ya viene el concepto de línea de influencia de un efecto. Le da un valor unitario y en función a ese valor unitario, ustedes van a calcular la línea de influencia de cualquier efecto que esté acá. Fíjense, puede ser las tensiones normales, pueden ser las cortantes, pueden ser las reacciones en los apoyos y así sucesivamente. Por eso es que estoy usando este gráfico, porque me puede pedir cualquiera de ellas, como también me puede pedir la rotación angular absoluta en 6, que es el apoyo 6 donde tenemos el círculo 6, o en 1, y así sucesivamente. Y vamos a ver qué dice este ejercicio, porque este tengo resuelto, por eso es que estoy empezando con eso. Pero acá está la parte, la clase 11, ustedes van a encontrar efectos de cargas móviles sobre la estructura, que van a encontrar en la plataforma. Y también van a encontrar estos temas que vamos a resolver, que están resueltos y son gabaritos, para que ustedes puedan directamente resolverlo y entender qué es lo que está pasando. Entonces directamente se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da directamente un desplazamiento unitario. Es decir, a mí me pide línea de influencia al momento flector. ¿Qué yo tengo que hacer? Darle un giro igual a la unidad. ¿Por qué? Porque ahí se cumple el principio de trabajo virtual. Porque el trabajo virtual yo no puedo decir mi momento y un desplazamiento lineal. Ahí no hay trabajo, porque cuando yo hablo de momento tengo que hablar de rotación. Entonces, momento flector igual a 1, ¿verdad? Si es que indico por ahí, entonces tengo que ver cuánto le corresponde al giro. Pero es el giro por flexión. Entonces, acá me está diciendo el problema de Müller-Berlau. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento igual a la unidad. Es decir, ese desplazamiento donde poníamos en la estructura hiperestática igual a 0, ahora tenemos que poner igual a 1. Bueno, desplazamiento I, vamos a llamarle, es igual. Desplazamiento I sub 0. Ese para nosotros ya no existe. El desplazamiento 1, 0, el desplazamiento 2, 0, el desplazamiento 3, 0. Esa matriz columna ya no existe para nosotros. Pero existe la matriz directamente, de acuerdo al grado de hiperestaticidad, la matriz columna de desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, si fuese 3 grados de hiperestaticidad. Después tenemos el factor de forma de 3 por 3, si fuese 3 grados, ¿verdad? 3 por 3 por la matriz incógnita hiperestática, que también es una matriz columna, y directamente tenemos formado nuestra ecuación que estábamos estudiando en estructura hiperestática con cargas permanentes. Entonces, directamente en función a eso, vamos a resolver el problema en donde no van a tener el factor de carga. 1, 0, 2, 0, 3, 0, eso no existe para nuestro caso. Factor de forma sí existe porque depende de la hiperestática. Si le sale 3 grados de hiperestaticidad, hay que romper 3 vínculos. Entonces van a tener la matriz factor de forma F11, F12, F13. Esa es la primera fila. F21, F22, F23, segunda fila. F31, F32 y F33, tercera fila. Entonces tenemos una matriz cuadrada simétrica 3 por 3, multiplicada por la matriz columna X1, X2, X3. Estamos considerando que es 3 grados de hiperestaticidad. Más los delta sub I0, que para nosotros hay que indicar que es 0. Es igual a los delta sub I directamente. ¿Y cómo indicamos? El delta I, si yo elegí, le llamo al efecto que yo quiero calcular su línea de influencia, le llamo X1. Entonces, ese desplazamiento le tengo que poner igual a 1. El resto, todos son iguales a 0. Entonces, eso es para que los tengan en cuenta. Entonces, directamente, el problema, ¿qué me dice? Vamos a irnos en el ejercicio, figura 2. Vamos a ver qué es lo que me dice el ejercicio 2. Acá dice, para la estructura de la figura, utilizando exclusivamente el método de Müller-Berlau, método de la fuerza, calcular y graficar la línea de influencia del momento flector de la barra 4 en el punto 5. Despreciar la deformación axial de las barras del pórtico. Ojo, despreciar la deformación axial de las barras del pórtico. Y el ejercicio es esta. El que está ahí arriba, el dibujo, corresponde a otro ejercicio. Entonces, el enunciado que yo le di a usted es esta. Me dice hallar la línea de influencia del momento flector en la barra 4, momento flector en el punto 5.
Entonces acá ustedes se dan cuenta que esta es la barra 4. La cuadrada que vemos ahí, ¿verdad? Indica el subíndice 4 ahí adentro. Y el nudo 5 es esta. Entonces me está diciendo que yo calcule la línea de influencia del momento flector a la izquierda del nudo 5. Por eso me dice sobre la barra 4. Entonces es acá, inmediatamente antes de llegar al nudo 5. A su izquierda sobre la barra 4. Entonces acá tengo que romper el vínculo. Bueno, y resolviendo eso, me va a salir una elástica de deformación que no es otra cosa que la forma en que varía el momento flector. Es decir, cuando la carga tenemos acá, ¿cuánto me sale el momento flector? Nos va a salir un valor determinado para el momento flector acá. Cuando la carga viene circulando sobre la estructura, diferentes valores de momento flector vamos a ir determinando. Y en función a eso, vamos a tener una curva. Y vamos a irnos a la curva directamente para que podamos entender mejor e interpretar lo que estamos haciendo. Acá está la línea de influencia. Fíjense, cuando usted pone la carga acá, pero le pide línea de influencia al momento flector en este punto, y la carga está acá, el momento flector es cero. No hay diagrama acá. ¿Por qué? Porque está una isostática. Fíjense bien, es una viga simplemente apoyada, es una isostática, y como a usted le está pidiendo línea de influencia del momento flector en 5 sobre la barra 4, entonces esta, como una isostática, no puede tener línea de influencia. ¿Por qué? Porque le tiene que pedir acá, por ejemplo, en este punto, línea de influencia del momento flector en un punto de la isostática, ya sea de la cortante, del momento flector, del axial o la fuerza reactiva que corresponden a esta barra en su extremo. Pero como no pide para esta, el momento flector que vemos acá, si ustedes agarran y aplican directamente, automáticamente, como esta es una estructura isostática, el momento flector le va a salir cero. ¿Por qué? Porque la carga está acá. Y como no hay continuidad, entonces acá directamente al aplicar el momento ya es cero. Entonces van a tener P por X, que es la posición genérica, y el momento es cero. Es una isostática. Entonces, como es una isostática, no puede tener directamente línea de influencia, a excepción que esto sea continua. Fíjense, que esto sea continua, que entonces se transforma esta en un voladizo, y esta es un apoyo que no existe para nuestro caso, como lo estamos indicando. Entonces es un voladizo. Entonces nosotros podemos conocer la deflexión. Entonces calculamos la deflexión. ¿Y qué es eso? Es el momento flector. ¿Cuánto vale el momento flector? Cuando la carga está acá sobre el extremo del voladizo, lo que me salió la deflexión. Y que le vamos a llamar descenso nodal. Descenso de nudo. Entonces, en ese caso, este no existe. Pero como esta es una isostática y le pide línea de influencia fuera de la isostática, esa isostática no puede tener línea de influencia de momento flector en su tramo, porque es una isostática. Pero sí, de repente nosotros le podemos agarrar y para joderle, como siempre hacemos algunas cositas, ¿verdad? En los exámenes, le pido yo línea de influencia del momento flector acá. Y no me hacen, porque ustedes dicen ahí, yo no hice eso porque siempre hacemos con hiperestática. Y nunca hicimos con isostática. Isostática nosotros no hacemos línea de influencia, porque ese corresponde al programa de estudio de estructura 1. Pero la línea de influencia de una isostática directamente es una línea recta. Entonces, si fuese esa la situación, y si fuese un voladizo, entonces esta curva que viene acá, fíjense la línea que viene, nos define la curva de la línea, esto se levantaría acá, porque tiene la tangente acá, tiene que formar un determinado ángulo, viene, y este punto quiere decir que vino acá. Y esa es la deflexión vertical, el descenso nodal. Es decir, ¿cuánto vale el momento flector cuando la carga está acá? Es este extremo del voladizo. Entonces los valores que nosotros vamos a ir calculando no es otra cosa que el valor del momento flector para P igual a 1, transitando sobre la estructura. Por ejemplo acá, ¿cuánto vale mi momento flector cuando la carga está en este punto, acá donde vemos el nudo, una rótula? El momento flector vale menos 0,8834. Más arriba vale 0,9394. Y así sucesivamente. Llega en este punto, la deflexión es cero. No puede haber momento flector en este punto, no puede haber momento flector acá, no puede haber momento flector para este punto. ¿Por qué? Porque la carga se transmite a lo largo de la columna. Eso por definición ustedes lo saben.
se transmite directamente sobre los apoyos, acá en este caso. Se transmite sobre el apoyo en este caso. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Por eso es que a usted le da el tren de carga. El tren de carga. El tren de carga, por ejemplo, le puede dar un camión de 3 ejes, en donde tenemos, como hablamos de 3 ejes, va a tener directamente la parte delantera, va a tener un eje, la intermedia va a tener otro eje y la parte de atrás va a tener un tercer eje. La parte más pesada siempre es en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque todas las cargas se concentran atrás. Por ejemplo, podemos usar lo que nos dicen las normas. Una de ellas es 160 kilonewton, la parte más pesada de las ruedas sobre la estructura. El intermedio también es 160 kilonewton, que viene a ser 16 toneladas. 160 kilonewton. Y después tenemos en el extremo donde está el chofer, esa rueda que van enfrente, la parte delantera, es la más liviana y es directamente solamente 40 kilonewton, que viene a ser 4 toneladas. Pero hay que tener en cuenta que esos son, si hablamos de 160 kilonewton, si tiene dos ruedas, ¿verdad? Entonces es 80 sobre un lado, sobre el otro lado 80. Para el intermedio es 80 y 80. Para el de frente, la delantera es 20 y 20. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos analizando la sección transversal del eje directamente medio del camión. Entonces ahí estamos considerando una rueda virtual. Y sobre la rueda virtual hay que considerar 160, 160 y 40. No se le antoje agarrar y poner solamente la mitad. Porque usted lo que tiene que analizar es el centro de masa. Supuestamente así como lo hacemos en la parte de estática, física 1, hasta ahí habíamos en dinámica, centro de masa, directamente la considerábamos en un punto imaginario. Y ese mismo concepto es lo que tenemos que aplicar para las ruedas cuando se van sobre su eje. Y en el eje medio es la que actúa las cargas de 160, 160 y 40. Y eso lo colocamos acá. Y buscamos la situación más desfavorable. Es decir, hay que calcular los valores, ¿verdad? La mayor cantidad posible de divisiones hay que hacer y después colocar, acá por ejemplo vamos a suponer que me sale, este rojo que está acá, vamos a suponer que me salió directamente 0,5, un ejemplo, 0,5. Y acá yo tengo el 160 kilonewton, una de las ruedas. Entonces 0,5 por 160. A los 2 metros, vamos a suponer que la otra rueda justo pisa sobre este punto. ¿Y cuánto es su momento flector? 0,8834 y le corresponde al intermedio, a la rueda intermedia. Entonces acá va a ser 0,8834 por 160 también. Más, acá tenemos a los 2 metros, vamos a suponer que tenemos 0,9394. Entonces ahí usamos el 40. Y encontramos de que me da un valor de momento flector. Momento flector en 5. Pero ahora yo hago al revés. Justo pongo el 160 de atrás sobre el 0,9394. Pongo ahí la parte de la rueda de atrás, trasera directamente, y va a ser 0,9394 por 160. A los 2 metros, 0,8834 por 160. Y a los otros 2 metros vamos a suponer que acá el valor que inventamos es 0,5 multiplicado por 40. Y ocurre que ahí nos da mayor que la anterior. Entonces lo que ustedes están jugando es jugar con la curva y ver la situación más desfavorable. Y el momento flector que van a tener acá es momento flector negativo. Fíjense porque este es directamente momento flector negativo. Acá los valores están con signo negativo. Pero después usted al fijarse acá y al mirar acá, tiene que decir, no, pues puede ser que esté acá. ¿Por qué? Porque los dos son momentos negativos. Entonces ustedes analizan en este tramo. Hacen el mismo procedimiento. La ordenada que calculamos para P igual a 1 multiplicada por las cargas, que es 160, 160 y 40. Y tenemos que ver en qué situación para acá o para esta tenemos el máximo momento negativo. Después de eso, al encontrar en qué caso se da la máxima situación, entonces venimos sobre la parte positiva y ponemos la rueda del camión y ahí calculamos el momento positivo, o sea que la ordenada por 160, la otra ordenada por 160, la otra ordenada, ¿verdad? De acuerdo a la separación de las ruedas la mayoría de las veces están separados 2 metros. Entonces directamente consideramos 160 por la ordenada 1, 160 por la ordenada 2
a los 2 metros, ¿verdad? 160 por la ordenada 3. Y ahí van a calcular el momento positivo, ¿verdad? Y no hay otro lugar en donde podamos hacer ningún tipo de análisis acá en este caso. Acá vamos a suponer que tengamos un voladizo. Entonces vamos a suponer que esto tenía un voladizo. Entonces usted directamente tiene que trazar la tangente. Al trazar la tangente, esa tangente va a venir y va a venir justo debajo del extremo del voladizo, se ubica, y ese es el valor del momento flector directamente cuando la carga P está en el extremo del voladizo. ¿Y cómo es esta línea? Es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque es una isostática. Entonces directamente hay que calcular la deflexión en un punto directamente aplicando P igual a 1 en el extremo del voladizo. Directamente. Aplicar el concepto de desplazamiento de un nudo, que es lo que en la última clase habíamos dado. ¿Cómo se calcula el desplazamiento de un punto? Directamente combinando el diagrama final con directamente la carga P igual a 1 sobre la isostática, combina y calculaban la deflexión. Entonces eso, de esa forma hay que hacerlo. Eso, el problema mismo le condiciona directamente. No hay que hacer por derivada. Le voy a mostrar esto porque no quiero que me quieran aplicar geometría. Vamos a ver. Y bla, 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 bla. No es ese. Entonces está acá. Bueno, hacer uso del principio de Müller-Verlauf para la obtención de línea de influencia. No se aceptará el uso de derivadas de las funciones para proyectar descensos nodales. ¿Qué es lo que le estamos queriendo decir? Ustedes ya saben de que tiene que ser tangente la deflexión en el voladizo. Entonces ustedes pueden calcular el ángulo y multiplicar por la longitud del voladizo y ese le va a dar el descenso en ese extremo. Eso no tiene que hacer. Bueno, entonces venimos otra vez acá y seguimos viendo este tema. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer, en primer lugar, el problema me decía hallar la línea de influencia del momento flector en 5 sobre la barra 4. Esta es la barra 4. En 5 quiere decir que es a la izquierda de la columna 7. A la izquierda de la columna 7. Tengo que romper un vínculo ahí. Y rompo el vínculo ahí. Voy a romper el vínculo, ya pongo ahí un vínculo. Bueno, y vamos a analizar el grado de hiperestaticidad de este sistema. Esto ya sabemos, ya habíamos hecho con carga permanente este mismo ejercicio. Pero vamos a analizarlo. H es igual a 3 por el número de barra. Fíjense, este es 1, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 por 3, 24. Entonces H es igual a 24 menos. Acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Acá tenemos 2. Acá tenemos 1. Ya son directamente 6. 6. 24 menos 6 es 18. Y ahora venimos acá. Total, estamos practicando lo que habíamos hecho ya en la estructura hiperestática. Hay que saber hacer la isostática fundamental. Entonces acá tenemos directamente 1, 2, 3, 4. 4 barras que concurren en un nudo tiene 6 incógnitas. ¿Por qué? Porque este con este es 2. Este con este es 2. Y después esta con esta es 2, ya son 6. Entonces acá hay directamente 6 fuerzas reactivas que usted tiene que calcular internamente. Entonces, 6 fuerzas internas. Acá en el punto 2, 6. Acá tengo 2. Acá tengo 2. Acá tengo 2. 2, 4, 6 más 6 son 12. Acá tengo 4 y acá tengo 4. Son 18. 4 más 4 más 12 son 20. Entonces vamos a hacer H es igual a 18 menos 20. Es igual a menos 2. Entonces la estructura me sale de 2 grados de hiperestaticidad. Eso es porque estoy considerando la estructura directamente, su grado de hiperestaticidad al inicio. Me sale 2 grados de hiperestaticidad. Lo primero que yo tengo que hacer para no equivocarme es elegir el punto cuya línea de influencia me pide. Y rompo ese punto sí o sí,
Porque el método de Müller-Breslau, ¿qué me dice? Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Ese desplazamiento unitario es relativo. ¿Cuándo es relativo? Cuando directamente es para esfuerzo simple y absoluto en el caso de apoyo. Ya puede ser un apoyo de segundo género, de primer género o empotramiento. En este caso yo tengo que colocar acá un vínculo, entonces me va a quedar miembros hacia la derecha y me quedan miembros hacia la izquierda. Quiere decir que es relativo, porque es entre miembros. Entonces directamente voy a romper acá. Rompo acá. Ahí ya tengo un grado de hiperestaticidad nomás ya. Y ahora digo, ¿dónde puedo romper? No puedo tocar esto que está acá porque yo sé que esto es una isostática, ¿verdad? Pues fíjense bien cómo está el ejercicio. Esto que está de acá hasta acá, directamente, si ustedes agarran y dicen, esto es una estructura isostática, estable, negativo, porque para que se dé esa situación, acá tiene que estar cerrado, tiene que ser continuo. Entonces directamente decimos, ¿dónde puedo romper? ¿Dónde rompo? Entonces ustedes dicen, voy a romper esta. Acuérdense de que yo le había dicho, una barra de dos fuerzas no puede romper y darle desplazamiento en la dirección de la cortante. Y la dirección de la cortante es la horizontal. ¿Por qué? Porque no puede darle un esfuerzo unitario horizontal, acá en 9. ¿Por qué? Porque una barra de dos fuerzas solamente trabaja directamente restringiendo deformación en la dirección de la línea recta que contiene a la barra, en la dirección 9,2. 9,2. Entonces lo único que nosotros podemos hacer es romper, pero darle libertad para que se mueva verticalmente, horizontalmente no. ¿Por qué? Por definición de barra de dos fuerzas, no puede haber cortante. Tiene que haber cortante para que ustedes puedan romper y decir, voy a poner como un apoyo del primer género y se mueva horizontalmente. Error conceptual. Ojo con eso. No hagan esto que está acá, no vayan a aplicar esto acá. No se puede hacer eso. Y venimos acá. Venimos acá y acá, esto yo ya sé que es equivalente a un apoyo de primer género. Este y este es la misma cosa. Y vengo y digo, voy a poner acá directamente un apoyo de primer género. Voy a liberar esto y le llamo X1. Error conceptual también. ¿Por qué? Porque la estructura esta se comportaría como un camión sin freno de mano, sin dejar en cambio. Directamente sueltan el camión y el camión se va. ¿Por qué? Porque acá directamente es un apoyo de primer género. Apoyo de primer género. Apoyo simple. Acá arriba primero tenemos que fijarnos, apoyo de primer género. Entonces acá se encuentra un apoyo de segundo género y a usted se le antojó romperla. ¿Y qué es lo que hacía que la estructura sea estable? Justamente este apoyo de segundo género es lo que hace de que mi estructura yo estoy diciendo que es estable. Entonces no puedo romperlo, porque al romperlo se transforma en un tren, en un camión, en lo que sea. Puede moverse tranquilamente horizontalmente, porque bueno, hay restricción. La única que restringe empuje horizontal es esta, y por esa razón no podemos romperla. Tengan en cuenta eso para la parte hiperestática que dentro de poco vamos a rendir, que es el 25, creo que era 25 o 27, no me acuerdo, creo que 27 de mayo. Entonces, tengan en cuenta. Entonces yo digo acá, me fijo acá y digo, bueno, yo no rompí en esta columna. Ojo, también, no puedo colocar una rótula acá. Una rótula acá. ¿Por qué? Si yo pongo una rótula acá, estoy diciendo que esta es una barra de dos fuerzas. ¿Y cómo entonces va a resistir algún empuje horizontal? Si yo rompo la rótula, se transforma en una barra de dos fuerzas. Entonces no puede restringir movimiento horizontal. Es decir, cualquier empuje horizontal le mueve al sistema. Entonces no hay que poner rótula acá. Le estoy indicando lo que no hay que hacer. Entonces no pueden colocar una rótula acá. Es la misma cosa que decir, si yo acá pongo una rótula, entonces directamente es lo mismo que estuviese diciendo, rompí acá para que se mueva horizontalmente. ¿Por qué? Porque al poner una rótula acá, se transforma en un apoyo de este tipo, directamente, por definición de barra de dos fuerzas.
Entonces, directamente, eso es lo que no hay que hacer. Como nosotros rompemos en 5 sobre la barra 4, entonces decimos, esta tiene estabilidad propia. Fíjense, tiene estabilidad propia. Vamos a repasar otra vez eso porque lastimosamente hay que hacerlo. Entonces, esta tiene estabilidad propia por una viga simplemente apoyada. Después está rotulado acá. Entonces, este es un apoyo directamente que nosotros llamamos centro instantáneo de rotación o polo absoluto. Entonces, tenemos el polo absoluto acá y absoluto acá. Fíjense, absoluto acá. Quiere decir que este triángulo que tengo acá es un triarticulado. El 5 con el 2 con el 9 es un triarticulado. ¿Por qué? Porque dos polos absolutos y su relativo no están alineados. Entonces este es un polo absoluto. Entonces esta es una estructura directamente, después de romper el 5 podemos decir que es una estructura que es estable. Es estable. Esta que está acá, por lo tanto, este es polo absoluto. Entonces podemos decir con certeza de que esta es una isostática estable. Seguimos haciendo ese tema, ¿verdad? Ahora venimos en este triángulo. En este triángulo, directamente vemos de que si yo rompo esto, me queda un triarticulado. ¿Por qué? Porque está sobre una estructura en donde este es centro instantáneo de rotación, o polo absoluto. Entonces esta barra yo puedo sacar, porque el comportamiento de este triarticulado es la misma cosa. Centro instantáneo de rotación, polo absoluto, ¿verdad? Entonces esta puedo romperla. Puedo romper esta. Entonces rompo esto y le llamo x2 igual a 1. Rompí esa. Entonces la estructura es de doble grado de hiperestaticidad. Y estoy aplicando exactamente lo que nos recomienda Muller-Rehlau. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un giro igual a la unidad. Porque me pide línea de influencia del momento flector en 5, entonces le tengo que dar un giro igual a la unidad. Entonces mi incógnita que voy a colocar acá son x1 y la x2 que va a ser la del tensor, que es en el 7,8, o sea que de la barra de dos fuerzas 7,8. Consideramos tensionado y hay que tener en cuenta que esa tensión va a actuar en el estado que le corresponde, que es el estado 2, porque este le llamamos x1 y a esto le llamamos x2. Entonces vamos a analizar. Seguimos. Acá está la estructura en que se transforma para que ustedes puedan definir bien qué tipo de estructura vamos a tener y analizamos el grado de hiperestaticidad y acá está la isostática fundamental, que es lo que hasta donde ustedes rindieron para el primer parcial. El segundo no rendimos todavía, pero ahora rompemos. ¿Dónde rompo? Me pide línea de influencia del momento flector y yo les recomiendo siempre llámenle x1. Entonces para que todo el mundo haga como x1 y da gusto corregir así el examen. Porque si ustedes tienen 3 grados de hiperestaticidad, le llama X1 a uno que no te pide su línea de influencia, X2 tampoco no te pide, X3 agarrar, le pones y va a salir la misma solución, ¿verdad? Pero directamente hay que ir descifrando para cada situación, ¿no? Porque como le dije, le había indicado, no autocorregir, porque hay varias gabaritos que hay que preparar, porque cada alumno hace de acuerdo a su criterio dónde romper. Algunos son móviles, ¿verdad? Pero hay que analizar y demostrar que es móvil también. Y esa es una corrección. Bueno, entonces rompimos acá, que es en el nudo 5 sobre la barra 4, y es esto. ¿Y por qué le ponemos la rótula, incluimos ahí? Porque es lo mismo que estuviese rotulado tanto la barra la barra reticulada y la barra que son de miembros de fuerzas múltiples. Esta. Entonces una sola rótula, no es necesario poner una rótula acá y debajo poner otra vez una rotulita ahí directamente. Directamente ponemos entonces x1. Ahora, ¿sobre qué ponemos la x1? Ponemos 1 sobre la barra 4. ¿Por qué? Porque te dice en el nudo 5 de la barra 4. Le ponemos x1 igual a 1. Y después, el otro, ¿dónde colocamos? Sobre la columna, sobre la horizontal o directamente es en el nudo. Conceptualmente tiene que ser en el nudo. ¿Por qué? Porque el nudo tiene que estar en equilibrio. Entonces, si ustedes analizan esto directamente y ustedes se dan cuenta de que en el problema directamente no hay ninguna carga horizontal. Y acá tenemos un apoyo, ¿verdad? Que directamente al empezar ustedes van a decir, mi carga es vertical. Acá no hay horizontal. Acá no hay horizontal.
acá no hay horizontal. Y si no hay fuerza externa horizontal, ¿cuánto va a ser acá la horizontal? Va a ser 0. Pero está el vínculo ahí preparado para recibir cualquier empuje horizontal. Entonces, perfectamente está ahí. ¿Y qué pasa si yo pongo lo que le estaba diciendo? ¿Y qué pasa si yo pongo el momento, este momento flector sobre esta barra, sobre la columna? Y bueno, lastimosamente, el sistema está mal. ¿Por qué? Porque esta carga, si actúa sobre esta columna, me va a definir una cortante acá. ¿Y cómo? Si la cortante ya estamos diciendo que al empezar el ejercicio, al analizarlo acá, la cortante es 0. No hay fuerza horizontal, fíjense. No hay fuerza horizontal. Entonces la cortante es 0. Entonces, para todas las situaciones tiene que ser 0. Y si yo le digo a ustedes, pongan su momento sobre la columna, está mal. ¿Por qué? Porque si yo pongo sobre esta columna, directamente vamos a tener que decir de que acá hay un empuje horizontal. Acá no puede haber empuje horizontal porque no hay carga que produzca un empuje. Y si ustedes ponen este momento sobre esta columna, estaría mal en ese caso. Por lo tanto, si tienen esa duda, dejen nomás ahí en el nudo. Pero, como ya le dije, no puede haber cortante acá. Eso implica de que este momento actúa sobre esta viga. Ojo con eso. Sobre esta viga está actuando en ese momento. Bueno, entonces rompemos. Indicamos la isostática fundamental con el estado de carga hiperestático. X1 y acá está X2, que es la fuerza de tensión en cada nudo, ¿verdad? Sobre la barra tensionada, consideramos. Y esa es la isostática fundamental que elegimos. Bueno, ¿y después qué tengo que hacer? Voy a hacer el estado 1, voy a hacer el estado 2. El estado 0 no existe, porque dijimos eso en línea de influencia, el estado 0 no existe. Ni cualquier otras acciones en general, no puede haber variación gradiente de temperatura, uniforme, error de montaje, nada de eso. Solamente es analizar la hiperestática. Entonces el factor de forma 1, 0, 2, 0, 3, 0, eso no existe. Como yo elegí que X1 es directamente el momento flector del efecto cuya línea de influencia me pide el problema, entonces tengo que decir que el desplazamiento, yo rompí la continuidad, pero yo tengo que decir que por definición, Muller-Verlaud me dice, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario, relativo en el caso de esfuerzo simple y absoluto en el caso de apoyos. En este caso es directamente relativo. ¿Por qué? Porque es entre miembros, que es esta pieza que tenemos acá. Tiene la viga simplemente apoyada con este sistema que queda a su izquierda. Entonces es relativo. Entonces giro relativo igual a la unidad tengo que poner después en mi ecuación general de compatibilidad. Y ahí ya me va a definir la línea de influencia. Y cuando pongamos ese desplazamiento igual a la unidad, ahí el diagrama que vamos a calcular es para ese efecto. Es para giro igual a la unidad, giro relativo igual a la unidad. Entonces ya tenemos esto. Hasta acá ustedes yo sé que saben porque ya estudiamos bastante la parte hiperestática. Seguimos hacia abajo y vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer el estado 1. Ahí está, estado 1. Pongo acá mi momento, fíjense, momento acá. Y fíjense la viga, lo que le había dicho en la viga. La viga es sobre la cual trabaja la carga unitaria. Y eso va a ser fácil que ustedes se den cuenta. Porque al hacer el diagrama se van a dar cuenta de que tiene que actuar sobre esta, no sobre esta. ¿Por qué? Porque acá no puede haber empuje horizontal. Y ese es el error que cometen los perros en el examen. Y está mal. No hay nada que discutir ahí porque no le puede salir un resultado final acá con un empuje horizontal. Porque no puede haber empuje horizontal. Bueno, entonces acá el valor del momento es 1. Entonces 1 viene a 0. Y acá tenemos las fuerzas cortantes, la que me genera el momento m igual a 1. Como nosotros rompimos en el estado 1 esta barra de dos fuerzas, entonces decimos que este triángulo no está cargada. No está cargada el triángulo. Entonces son barras de fuerza nula. Barra de fuerza nula.
Entonces el valor del momento que tengo acá, directamente voy a unir con el 0 que tengo acá. ¿Por qué? Porque acá está rotulado el problema. En el ejercicio está rotulado esto. Entonces indicamos este triángulo. Y después, acá no hay cortante, no puede haber momento flector. Acá no hay cortante, no puede haber momento flector. No trabaja el reticulado. Entonces, la deformación axial del reticulado, en este caso, como no trabaja, no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Deformaciones por flexiones. Entonces, ya tenemos acá el diagrama de x1 igual a 1, que es el estado virtual 1. Bueno, después de eso, tenemos el diagrama para el estado 2, en donde acá tiene que figurar ese x2 igual a 1. Eso es lo que no me gusta cuando acá tiene que haber una x2 igual a 1, acá una x2 igual a 1. Ya indicó el profesor ahí, acá está. Ya está indicando que x2 igual a 1. Y eso es lo que está queriendo decir acá, que x2 igual a 1. Cuando x2 igual a 1, trabaja esta, trabaja esta, trabaja esta, trabaja esta axialmente y también esta es igual a 1. Estado 2, el reticulado trabaja. Y por esa razón es que hay un empuje hacia arriba acá, hay un empuje hacia arriba acá generando el momento flector para la viga que es esta. Fíjense, este momento flector aparece porque esta fuerza que la tenemos acá es la que empuja al sistema tensionando la fibra de arriba. Bueno, el reticulado no tiene diagrama de momento flector, por eso es lo que hace así. Pero ahora vamos a irnos en la axial. Tiene que existir ahí la axial. Vamos a ver la axial del reticulado. Acá está. Fíjense. Pero acá le falta el 1. Tiene que acá. Yo tendría que, por favor, si pueden agarrar cuando estén haciendo, pongan acá directamente una fuerza igual a la unidad de acá hasta acá. Pueden indicar esta como si la barra existiese ahí y pongan un valor unitario. 1. ¿Por qué? Porque estamos en el estado 2, que es donde actúa el tensor. Entonces ahí tiene que actuar la fuerza axial. ¿Por qué le digo eso? Porque en el examen después me dicen, no consideraron esta fuerza axial. Y hay que considerarlo. Entonces consideraron esta, consideraron esta, consideraron esta, consideraron esta. Y esta. Y yo rompí, eso te dicen los perros cuando haces revisiones. Yo rompí ese porque hay que romper. Sí, hay que romper. Pero el esfuerzo sobre esa barra es 1 y debe aparecer como fuerza axial. Si vos estás condicionando de que es 1 y que es justamente la que está apareciendo en el gráfico que vemos acá. Acá está. 1 kilonewton. Y eso debe aparecer acá. Entonces, cuando hagan su diagrama de fuerzas axiales, por favor, si pueden agregar 1 acá. Y después tenemos la viga. Acá me sale 1 esta, me sale esta 1 y esta me sale 1. Pero a mí no me interesa esto. ¿Por qué? Porque me dice despreciar la deformación axial del pórtico. Entonces lo que vamos a utilizar son estos 4 más 1 que tenemos acá. Son 5. En el estado 2, entonces tenemos flexión, que es esta, y tenemos axiales del reticulado. Perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, ahora ya sé estado 1, ya sé el estado 2 como es, y ahora directamente voy a hallar el factor de forma, la matriz simétrica del factor de forma. F sub 1, 1, ¿cómo hacemos? Combinamos el diagrama 1 por sí mismo, que es esta que está acá. Estado 1, diagrama por sí mismo esto. Entonces, 1/3 de la longitud de esta barra por el valor 1 elevado al cuadrado. Más 1/3 de la longitud de esta barra hasta acá por el valor 1 al cuadrado. Y eso es la integración. Divido con EI. Y ahí directamente voy a tener la flexibilidad. F sub 1, 1. Entonces ya calculamos F sub 1, 1. Combinar el diagrama por sí mismo en el estado 1. El reticulado no trabaja, por eso nomás no la consideramos, porque hay que considerarlo y después decir dividido EA. No se vayan a olvidar que cuando combinan los triángulos, lo que ustedes están haciendo integral M1, M1 diferencial S. Pero ese integral hay que dividirlo con EI, porque están haciendo deformación del momento flector. Cuando hacen axial, la integral N1, N1 diferencial S, hay que dividirlo el valor numérico con EA. Y si es torsión 1 diferencial S sobre esa integral hay que dividirlo con G inercia de la torsión.
Bueno, entonces ya tenemos los dos estados. Combinamos el estado 1 por sí mismo. Ya está. No hay axiales, entonces no nos calienta. Ahora el estado 2. ¿Qué hay que hacer? Integral de M2 diferencial S sobre EI. Entonces, este triángulo por sí mismo, un tercio de la longitud de esta barra por el valor 3 elevado al cuadrado, más la longitud de la barra acá por el valor 3 elevado al cuadrado. Ya no es un tercio, es directamente la longitud por el valor del momento elevado al cuadrado. Más, esto ya multiplicado por 2, el triángulo, esto cuando hicimos, ya es la misma que esta. Pero siguiendo, decimos más un tercio la longitud de esta barra por 3 al cuadrado. Y le va a salir exactamente lo que corresponde a esta. Igual. Entonces, cuando hacen este, ya pueden multiplicar por 2, entonces indicando que este también ya está. Y después le suman lo que corresponde al triángulo por sí mismo. Y a esto sí tenemos que sumarle el efecto directamente de las axiales del reticulado. Ahí está, esto. Va a ser directamente 1,118 elevado al cuadrado por la longitud de esta barra. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Más directamente la longitud de esta barra por 0,5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un rectángulo lo que estoy acá haciendo directamente. Un rectángulo que es esta tabla que está acá. Acá está. El valor de la fuerza axial por su longitud. Axial elevado al cuadrado. Y eso es lo que estoy haciendo directamente con esta. Ahí está. Esta. 1,18 elevado al cuadrado por la longitud de la barra. 0,5 elevado al cuadrado por la longitud de esta barra. Multiplicado por 2 y ya tengo esta y tengo esta. Más esta que es 1 elevado al cuadrado por la longitud de esta barra. Ojo. Entonces ahí tenemos F11, F22 y ahora combinamos el 1 con el 2. ¿Qué es? Hacer este diagrama de momento flector con su correspondiente. ¿Cuál es? Es esta. Fíjense bien acá. Tenemos solamente este tramo para combinar. Entonces hay que hacer 3 divisiones. Trapecio, acá un trapecio y acá un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar este triángulo rectángulo con este triángulo rectángulo. Este trapecio que está acá con este rectángulo. Este trapecio que está acá con este triángulo rectángulo. Y ahí, ¿qué es lo que estamos calculando? Directamente estamos calculando el 1, 2, F1, 2, que es igual a F2, 1, que son términos recíprocos. Entonces son iguales y directamente combinamos solamente la flexión. ¿Por qué? Porque las axiales en el estado 1 no existen. En el estado 2 sí, pero en el 1 también tiene que existir para que la consideremos. Y ahí tenemos el factor de forma. Por X1 por X2, ¿verdad? Que son incógnitas hiperestáticas, más 0. ¿Por qué? Porque el 1, 0, el 2, 0 es 0. Matrícula 1, 0. Factor de forma, que factor de carga quiero decir, es 0. Es igual al desplazamiento 1, desplazamiento 2, que es la matriz columna de los desplazamientos donde rompimos los vínculos, le liberamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando hacemos línea de influencia? Tenemos que poner que el desplazamiento 1, que es lo que rompimos acá y le llamamos x1 igual a 1, es igual a 1. Vamos a ver. Entonces acá está la ecuación, fíjense. Esta es la ecuación directamente de compatibilidad. El factor de forma, acá está, por las incógnitas hiperestáticas, es igual a la R, que son los vínculos que habíamos rompido, le liberamos los vínculos, R1, R2, menos R01, R02, y este es 0. ¿Y cuánto es la R1? Es igual a 1, acá está, es 1 y 0. ¿Y qué es este 1? Es el estado de carga para la estructura. Entonces, eso es lo que hace de que nosotros vamos a calcular el diagrama de momento flector. Diagrama de momento flector. ¿Y para eso qué necesito? Necesito calcular X1 y X2. Bueno, acá está F1, 1. Acá está F1, 2, 2, 1. F2, 2. Fíjense bien. Directamente las flexibilidades. Acá está la ecuación de compatibilidad. Ya metimos acá las flexibilidades. Acá está X1, X2. Acá está el valor 1. ¿Por qué? Porque pide línea de influencia al momento flector en 5 sobre la barra 4. Que es esto que está acá. Y le dimos la rotación relativa igual a la unidad. Entonces ahí sale la X1 y la X2. 128, 473, 21.495, 25, negativo. Entonces, de acuerdo al valor directamente del desplazamiento relativo, sale la incógnita hiperestática de X1 y X2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hallar el diagrama
de momento flector final. Fíjense, acá está el diagrama de momento flector. ¿Y cómo hacen? Yo les recomendaría a ustedes, lo más sencillo es, yo ya tengo mi diagrama de momento flector, que es esto. Voy a calcular esta vertical. Y esta vertical aquí es igual. La vertical, el estado 1 por x1. Me fijo en el estado 1 y multiplico por la x1. Me voy en el 1 para practicar un poco. Acá está, este es estado 1. Acá está, 0,1. Directamente 0,15, 0,5 y acá me sale 0,1. Y este multiplico por x1. Y ahora en ese mismo punto me voy en el estado 2. Me sale 0. 0 por x2. Pero como existe este término, entonces 0,1 por x1 ya me va a dar un valor. Vamos a ver qué valor me da. 0,1 por x1. 12,847,3. Directamente 12,847, 3,36. Acá está. Entonces directamente es este valor. Y eso multiplicamos por el brazo de palanca, porque esa es la cortante. Esta cortante multiplicamos por esta distancia y tenemos este momento flector. Ya tenemos el momento flector acá. Y directamente al tener eso, podemos ir calculando los otros efectos, ¿verdad? Directamente. Pero en este caso yo les recomiendo que calculen el momento flector acá. Después calculen el momento flector acá. Y esto ya está definido. Entonces hacen su diagrama de momento flector, así como veníamos haciendo la parte hiperestática. Entonces hacen el diagrama de momento flector. Y este, ¿debido a qué es? ¿Dónde está mi cargamento? Y tu cargamento es la rotación igual a la unidad que le dimos. Ese es el estado de carga. Y eso me genera directamente este diagrama de momento flector. Puede ser axial también. Puede ser para cortante también. Puede ser para torsión también, directamente. ¿Por qué? Porque ustedes le dieron, si pide línea de influencia de momento torsor, hay que tener en cuenta que hay que darle giro por torsión igual a la unidad. Ojo con eso, cualquiera sea el efecto. Entonces, este es diagrama de momento flector y diagrama de las axiales. Es decir, estas axiales también existen porque trabaja el reticulado. Y este es nuestro diagrama de momento flector. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando ustedes están haciendo línea de influencia de un efecto? Por ejemplo, vamos a venir acá primero, en este primero. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Con qué debo combinar esta? Bueno, ahí yo tengo que pensar en lo siguiente. Tengo que decir que tengo mi carga, la rueda del camión en una posición genérica. Vamos a analizar esta barra que está acá. Simplemente apoyada. Directamente ese es el concepto que tienen que aplicar. Simplemente apoyada tiene que considerar los dos extremos de la barra. Ese es el concepto que tiene que aplicar para determinar lo que se llama la deformada. Entonces, simplemente apoyada en donde este punto no puede moverse verticalmente y este punto tampoco no puede moverse verticalmente. Pero ya está definido, fíjense, este ya está definido, es el valor del momento flector. ¿Con qué debo combinar esta? Entonces nos vamos en este gráfico. Acá está. Vamos a agrandar más esto. Vamos a traer más esto. Agrandar más. Y fíjense, este que viene a ser ese triángulo que recién le mostré. El triángulo que recién le mostré. ¿Y este de dónde salió? Y bueno, ese es donde la rueda del camión pisa en una posición genérica que es X por L y el sobrante es 1 menos X por L. ¿Y qué es la X? Ustedes dicen, por ejemplo, voy a poner cada 1 metro. Entonces dividen 1 metro. Entonces directamente ponen acá, ¿verdad? Para directamente X igual a 1 metro y después vamos a suponer que tiene 10 metros esto. 10 metros. L es igual a 10 metros. Entonces ustedes tienen que hacer la XL 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros. 10 divisiones van a hacer. Y le van a salir diferentes valores de ordenadas, así como nos dice la geometría analítica.
Y esas ordenadas son los valores de los momentos flectores. Cuando el camión pisa a los 2 metros, me define el momento flector que le habíamos llamado X1. Me define cuánto es directamente el momento flector para ese estado a la cual le dimos rotación igual a la unidad. Entonces, esta es una posición genérica. Fíjense bien. Esta es XL y este es 1 menos X por L. ¿Y qué me sale? Me sale una ecuación de momento. ¿Y cómo es la ecuación de momento? Es X por 1 menos X por L. X por 1 menos X por L. Ese es el valor del momento flector. Entonces, acuérdense. X por 1 menos X por L. ¿Y qué es la X? Directamente voy a hacer, si divido en 10, voy a hacer 0. ¿Cuándo es 0? Cuando la rueda del camión que está acá, que me está indicando esta, cuando esta está acá, me está diciendo que la XL es 0. Esta XL. Ese es 0. Bueno, entonces directamente lo que tengo que hacer es ir haciendo correr la rueda del camión sobre la estructura y definiendo diferentes posiciones del momento flector que está en función a esta, al número de divisiones. Si ustedes ven, por ejemplo, que las ruedas están separadas cada 3 metros, háganlo. Si quieren más precisión, háganlo 0,25 o cada 0,5 o cada 0,75. Por ejemplo, si las ruedas están separadas 1,5, yo haría cada 0,5 o puedo hacer cada 0,25, porque 0,25 es el divisor de 1,5. 0,5 es divisor de 1,5. Entonces las ruedas directamente voy a poner en esa ordenada que yo estoy eligiendo. No vayan a hacer que las ordenadas tengan valores y están separados directamente, por decir, cada 1,5 metros, y ustedes están teniendo directamente las ruedas del camión separado cada 2 metros y están haciendo cada 1,5. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen que hacer de acuerdo a la separación de las ruedas. Las ruedas están separadas cada 3 metros, entonces pongan, para hacer la mayor cantidad posible de divisiones, voy a tomar 0,25. Y 0,25 para 3 metros hay que multiplicar. 0,25 por cuánto hay que multiplicar para que me dé 3 metros. Y así sucesivamente vamos haciendo, pero ya que sea múltiplo de tal manera a poner sobre esa ordenada que calculamos, poner las cargas. La carga móvil, que es el tren de carga. Entonces, acuérdense, X por 1 menos X por L. Y que es el triángulo que le estaba mostrando. Entonces me voy en ese gráfico. Acá está. Este triángulo a la cual me refiero, el último gráfico que estaba abajo. ¿Con qué voy a combinar? Con un diagrama que acá voy a poner. Momento acá. Momento de una posición genérica que es X por 1 menos X por L. Entonces un triángulo acá en una posición genérica. ¿Cuántos metros tiene esto? Vamos a ver el ejercicio, cómo me dice cuántos metros es. Acá está. Fíjense, 10 metros me dice. Acá no me dice el tren de carga, pero puede haber un tren de carga. Por ejemplo, va a tener, acá está, fíjense, un tren de carga. 160 kilonewton y 40 kilonewton. Este mismo vamos a usar para esta. 10 metros me dice. Entonces yo puedo agarrar y hacer cada 2 metros. Acá es 0, 2 metros es XL. 4 metros es XL. 6 metros es XL. 8 metros es XL. Y el último es que la XL es igual a directamente 10 metros. Entonces la X quiere decir que es 1. Porque X por L, X por 10 es igual a 10, quiere decir que X es igual a 1. Entonces directamente colocamos el triángulo sobre la viga simplemente apoyada para 10 metros, y como las ruedas están separadas 2 metros y la rueda delantera es la que directamente es menos, que es 40, el intermedio es 160 y el otro es 160. Entonces directamente utilizamos este tren de carga. Las ruedas están separadas cada 2 metros y háganlo cada 2 metros si quieren hacerlo. Pero para que la curva les salga más perfecto y tenga un valor momento flector máximo directamente positivo o negativo, directamente pueden dividir en la mayor cantidad posible. Por eso es que dimos Scilab, para que ustedes puedan hacer en la mayor cantidad posible de divisiones y la curva sea perfecto. Entonces directamente van a buscar y ya directamente visualmente ya van a decir, pongo acá, 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 y ya me va a dar el máximo valor del momento flector. Porque esa es la idea. Entonces,
combinamos el diagrama que tenemos acá, que era un triángulo, con un triángulo que tenemos acá, que es un triángulo 0 acá, el momento acá es 0 también, y acá pongo en una posición genérica que es X por L, y acá es 1 menos X por L, entonces el momento flector es X por 1 menos X por L. Y eso es lo que nos dice la tabla que le estoy mostrando, que es esta. Acá está, X por 1 menos X por L. Entonces esta X, si van a dividir cada un metro, va a ser 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10. O sea que tiene que hacer una planilla en donde van a poner X y acá van a poner la deflexión. La deflexión es N, por ejemplo, 1. Vamos a llamarle N1, que es directamente el descenso nodal. Es el valor de la ordenada, eso quiere decir. Entonces, para X igual a 0, como van a ser en 10 divisiones, va a ser 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, 4 sobre 10, hasta 10 sobre 10. Entonces ahí le va a salir diferentes valores de n. Y ahí eso es lo que van a graficar. Y van a tener el gráfico que hace rato le había mostrado. Le había mostrado que al final está. Entonces directamente van a tener, esa va a ser la forma que varía el efecto en ese tramo. Bueno, este mismo gráfico, vamos a ver acá. Vengo entonces, todo esto es algo de estructura 2, esto es todo completo. Hasta acá es correcto, correcto. Bueno, acá tenemos. El diagrama final es diagrama final para giro relativo con dirección X1. Acá está. Este es el diagrama de momento flector final. Y acá está directamente sus axiales. Acá tiene que ser directamente el valor para X1 también, ¿verdad? Pero acá estamos haciendo flexiones, que es momentos flectores. Entonces ya tenemos acá no hay lo que se llama descenso nodal. ¿A qué yo le llamo descenso nodal? Ya que es la primera clase, tengo que explicarle únicamente. Acá ustedes tienen esta viga. Esta viga que tienen acá es esta. Fíjense, es esta que está acá. Acá está la distancia XL y acá está 1 menos X por L. Y yo estoy diciendo, el tramo que voy a considerar, en el tramo izquierdo, hay un descenso nodal, el apoyo bajó. El tramo derecho, el apoyo bajó. Entonces, bajó. Y si yo conozco cuánto bajó, y eso es, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto bajó? Aplicar directamente desplazamiento vertical de un punto, que es poner la carga P igual a 1 para conocer cuánto es la deflexión del extremo roladizo, por ejemplo. Acá, Y en una posición genérica hacer regla de 3. Este valor que me sale acá, aplicando el concepto de método de la fuerza, entonces esta es a esta longitud que es 10, porque 10 dijimos que es la longitud. Como este valor incógnita, posición genérica, es a esta que es 1 menos X por L, y ahí ya sale en función a la X. Y ahí ustedes la X le tienen que dar los valores correspondientes para que les pueda salir directamente el efecto de la deflexión, de que se haya movido el tramo izquierdo. Y cuando se mueve el tramo derecho es la misma cosa. Ustedes, ¿cómo calculan el tramo derecho? Aplicando una carga P virtual unitaria sobre la isostática en ese punto. Y esa combinar con la hiperestática. Y vamos a calcular esta deflexión. Bueno, tenemos ya esta deflexión y esta deflexión. Los dos extremos de la barra entonces sufren desplazamientos verticales. Y ahora digo, bueno, voy a imaginarme que no se movió ni esta. Es decir, acá. Esto que está acá. ¿Y qué tengo que calcular cuando no se mueve esta ni esta? Y calcular el diagrama de momento flector que no salió. ¿Con qué? Con la posición genérica del triángulo. Que es combinar el triángulo que vamos a ver acá. Directamente acá está, por eso le preparo la tabla. El triángulo que ya le mostré en el gráfico, que era esta. Acá está este triángulo que está acá. Ese voy a combinar con el triángulo que le había indicado, XL por 1 menos X por L. Entonces, ¿dónde me voy? ¿Esta con cuál? Con esta. Esta es X por L. Y esta es 1 menos X por L. Eso van a meter acá. Directamente. Entonces, directamente van a tener su valor de momento, que ya tenemos dibujado. Este valor de momentos que es genérico. ¿Por qué? Porque esta ¿cuánto vale? Es X por 1 menos X por L.
es lo que le estaba diciendo. Y ese con la combinación es un sexto, me dice. Momento que me salió ahí, está definido ya. M sub K, que es, como dijimos, X por 1 menos X por L, y ahí 1 más X' sobre L. Fíjense bien cuál es X'. Es 1 menos X por L. Esa es X' le está llamando acá. Entonces, al combinar estos dos y darle los valores correspondientes, van a tener la ordenada. ¿Cuál es la ordenada? Fíjense, esta combinan con el triángulo. ¿Y qué me va a salir? Acá está, esta curva que está acá. Fíjense, me sale el momento flector directamente tensionado hacia arriba. Esto es lo que me sale. Vamos a suponer que hicimos cada 1 metro. Entonces me sale esta ordenada, esta que está acá. 2 metros, 3 metros, como son 10 metros, cuando es 5 metros, me sale 0,9887. 6 metros va bajando otra vez. Cuando es 10 metros es 0. ¿Por qué? Porque no tiene descensos nodales. Entonces, el descenso nodal quiere decir que no hay deflexión, que estudiábamos nosotros anteriormente. Calcular los desplazamientos. No hay desplazamiento. Eso es descenso nodal. Entonces, directamente es calcular la deformada. Y esta es la deformada. Sin descenso nodales. Los dos extremos no sufren descenso nodales. Y ahora viene lo más simpático. Acá. Fíjense bien. Cuando tengo descenso nodales en los dos extremos, fíjense, este punto ustedes saben bien que puede bajar. Puede bajar esta. Y esta también puede bajar. ¿Y por qué tengo que calcular este tramo? Porque es un tramo que se independiza de los otros. Entonces sí o sí tengo que calcular esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descenso nodal acá tengo que calcular. El izquierdo sufre una deflexión vertical y el derecho también sufre una deflexión vertical. Mientras que acá el izquierdo no sufre deflexión vertical, pero el derecho sí. Acá el izquierdo sufre deflexión vertical, pero el derecho no. Entonces tenemos de todo acá. Por eso es que le preparé este ejercicio para que puedan tenerlo como ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? ¿Cómo voy a calcular esta deflexión? Porque eso hay que calcularlo. ¿Y cómo calculo? Directamente dicen sobre la estructura isostática, que es lo que yo le había recomendado a ustedes. Hagan por el método de la ecuación general. Efecto es igual a efecto sub 0, que es 0 ya para nosotros para la línea de influencia, más efecto sub 1 por x1 más efecto sub 2 por x2. Y de ahí van a calcular esta deflexión. Combinando la carga P igual a 1 sobre la isostática con las dos isostáticas que tienen ahí donde teníamos x1 y teníamos x2. Y combina y ahí van a calcular la deflexión. ¿Y cuánto le va a salir? Menos 0,0201. Acá está. 0,0201. Ya tenemos esta entonces. Y acá le sale el mismo valor. Por eso es que no pone valor y pone un rectángulo. Directamente. Entonces no. Acá sale menos 0,8834. Cuando pone la carga P igual a 1 acá, ustedes van a combinar nuevamente con las anteriores, con el diagrama momento flector final o usando la ecuación general. Efecto es igual a efecto sub 0 más efecto sub 1 x1 más efecto sub 2 x2. Porque dos formas hay para calcular desplazamiento. Entonces directamente van a calcular esta deflexión y esta deflexión. ¿Y cómo me sale la curva esta? Fíjense bien lo que les voy a explicar ahora. Ustedes ya conocen cuánto se movió a la izquierda. Y ya saben también cuánto se movió a la izquierda. Este es 0,0201 negativo y este es menos 0,8834. ¿Cómo me salió este gráfico que está acá? Atiendan bien. ¿Qué gráfico tengo en el momento flector final? Acá está, fíjense. Es un trapecio. ¿Y con qué voy a combinar? Con el triángulo ese que decía X por 1 menos X por L. Entonces me sale el gráfico sin descenso nodales, sin que se mueva el extremo izquierdo y el extremo derecho. Y ahora tengo que decir, ya combiné este trapecio que está acá con el diagrama viga simplemente apoyada con una carga P igual a 1, una posición genérica que me da un momento flector X por 1 menos X por L. Voy a combinar eso y me va a dar, acá me va a dar 0 y acá me va a dar 0. Pero me va a dar directamente ya la elástica,
que es lo que le estoy mostrando acá. Esta elástica me va a dar directamente, pero teniendo en cuenta de que este es 0 y este es 0. Entonces la elástica me va a salir hacia abajo, porque después cuando hay la deflexión vertical hace que la curva se vea hacia arriba. Bueno, entonces ¿cómo determino esto? Ya tengo definido los descensos nodales, que es lo que hacíamos en la estructura hiperestática. P igual a 1 sobre la isostática y calculo el descenso nodal que me sale menos 0,0201. P igual a 1 acá y me sale menos 0,8834. Ya tengo directamente esos dos valores y al tener esos dos valores, ¿qué hago? Me voy en la curva, porque esta es la general. Vengo acá. ¿Y qué digo? Fíjense, este yo ya tengo. Ya calculé el izquierdo. Ya calculé también el derecho, por el método de los desplazamientos que ya saben ustedes cómo se hace. Y ahora, ¿qué tengo que decir? Esta es el descenso nodal debido al tren de carga que es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque hacemos semejanza de triángulo. Entonces yo digo, este desplazamiento que calculé es a la longitud L. Y esta deflexión genérica es igual a 1 menos X por L. L es 10. Entonces ya tengo una deflexión genérica. Acá está. Una deflexión genérica. ¿Qué le tengo que sumar? Lo que es la deflexión que se da en el extremo derecho. ¿Cuánto me salió? Me salió un determinado valor. Y hago esta deflexión directamente es a esta longitud horizontal, que es L igual a 10. Como la deflexión genérica, que es esta, es a esta longitud que es X por L. X por L. Entonces ya tengo deflexión debido al descenso nodal del extremo izquierdo, deflexión debido al descenso nodal del extremo derecho. Entonces estoy sumando esta, más la deflexión debido al gráfico que tenía en el diagrama de momento flector, combinado con el diagrama genérico triangular que es X por 1 menos X por L. Los tres términos sumo y me va a dar lo que le estaba indicando. Me va a dar esta curva que está acá. De acá hasta acá. Hasta ahí. Directamente. Bueno, ya tenemos esto. Y ahora, ¿cómo calculo esta parte izquierda? Acá sí tenemos que decir, el izquierdo es 0. El derecho sí tengo. ¿Cuánto es? Menos 0,0201. Negativo. Y eso venimos acá nuevamente, diciendo que el derecho es la que se mueve. Vengo acá y digo, esta está acá. No se movió este apoyo. La que se movió es el apoyo derecho. Entonces digo, esta es a esta longitud L como X. Esta es a L como esta deflexión N-2 o N-1 le podemos llamar también. N-1 es a X por L. Entonces eso es debido a esta deflexión. Y después el diagrama del trapecio ese que habíamos indicado con la triangular posición genérica, con esta. Y esta, ¿cuál es? Directamente, acá está. La parte, acá está. Este trapecio que está acá. Combino directamente con ese triángulo que le decimos en la rueda en la posición genérica y me sale la deformada. Y después directamente para este tramo es lo que tenemos acá, este triángulo rectángulo con el triángulo ese genérico y le sumamos la deflexión, que es este punto, se movió el extremo derecho. Y ahí hacemos ¿cómo se llama? Triángulo semejanza de triángulo aplicamos directamente y directamente me va a dar esta curva que tenemos acá. Acá está, esta curva que vemos acá. Directamente llega de 0 a menos 0,0201. Ahí está. Y para este tramo, y este es al revés. Es al revés de esta. ¿Por qué? Porque acá el izquierdo se mueve y el derecho no se mueve. Entonces venimos otra vez acá. Y acá está. Este es 0. Esta que está acá es 0. Entonces este punto está acá. Entonces nuestra curva es así. Va y llega en este punto. Pero hay que tener en cuenta que acá hay
el apoyo izquierdo se movió. Entonces hay que hacer semejanza y calcular esta posición genérica de deflexión y sumarle la deflexión de la combinación de ese triángulo que teníamos anteriormente con el triángulo que es esta. Y ahí sacamos la ecuación final. Entonces tenemos directamente, vengo acá, y ya tenemos este tramo que está acá. Bueno, esa es la línea de influencia del momento flector. ¿Qué es este valor? Menos 0,8834. Cuando la carga P actúa sobre la estructura hiperestática, pisa este punto al pisar, me sale un valor de momento flector acá que vale menos 0,8834. Acá está. Cuando la rueda del camión pisa acá, me sale el momento flector acá, es este, 0,8834. Cuando la rueda del camión pisa acá, que es 0,9394, el momento flector acá me sale 0,9394. Cuando el camión pisa en este punto, el valor de este momento flector me sale 0,9887. Cuando la rueda del camión pisa este punto, el valor de este momento flector acá me sale 0,0201 negativo. Y así sucesivamente. Cuando la rueda del camión pisa este punto, el valor del momento flector acá me sale 0,0606. Entonces, esta es la forma en que varía el momento flector en 5 sobre la barra 4. Cuando una carga P igual a la unidad dada, directamente va recorriendo la viga. Sobre la viga es la que vamos a tener siempre la línea de influencia. Sobre la viga, a usted no le interesa columna a columna que tenemos acá, solamente sobre la viga, porque sobre ella va transitando la carga. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pues después vamos a hacer, yo le voy a pedir, por ejemplo, línea de influencia del empuje horizontal. Y le va a salir sobre esta nomás, sobre la viga nomás le va a salir la línea de influencia. No tiene nada que ver la columna acá ni la columna, pero el efecto puede variar. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y ahora, si ustedes quieren calcular el máximo momento negativo, ojo, el máximo momento negativo, tengan en cuenta de que directamente hay que colocarlo de acuerdo a la separación. Cada 2 metros me dice. Entonces acá me dice que es 0,9394. Multiplico por 160. Vamos a suponer que el otro es menos 0,8834, ¿verdad? Multiplico por 160, la intermedia. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte intermedia. Y la delantera lo multiplico por 0,0201. Y sumo todos esos valores numéricos y me sale el momento negativo máximo. Pero eso es en este tramo. Recalco, reviso acá y me sale otro momento flector. Y resulta que el momento flector que me sale acá es mayor. Entonces esa es la que tengo que tomar. Tengo que tomar la situación más favorable. Y después traigo mi rueda de camión sobre esta. Porque esto es para P igual a 1. Sobre esta y ubico en esa posición genérica y ahí tengo el valor del momento flector positivo, máximo. Pues no existe en otro lugar. Bueno, ahora el siguiente, lo que le quiero decir es esto. ¿Qué pasaba si a mí me decía la línea de influencia del momento flector en este punto? Vamos a salir un poco del ejercicio. En este punto. Entonces teníamos que romper acá. Teníamos que romper acá y poner x igual a 1 acá. Directamente. Entonces, ¿cómo iba a ser mi curva? Y vamos a suponerle que puse 1 acá. Entonces directamente ahí la deflexión. Y esto viene así. Directamente viene y baja, y la tangente tiene que ser uno solo. Entonces esto al bajar, como tiene que ser uno solo, la curva no debe variar porque tiene que tener una sola tangente. Fíjense. Entonces la línea de influencia va a ser así. Va acá hacia arriba, viene y tenemos acá su diagrama y atraviesa hasta llegar a 0. ¿Y por qué acá tengo así? Medio parece esta curvatura que tenemos acá. Esta curvatura que tenemos acá es porque ustedes, ¿qué condicionaron? Nosotros condicionamos diciendo de que
le tengo que dar una rotación relativa igual a la unidad. Y bueno, cumpla con eso. ¿Y qué es cumplir con eso? Trazar la tangente a esta curva. Trazo la tangente a esa curva. Chan. Trazo la tangente a esta curva en este punto. Chan. El ángulo que forma esas dos curvas es giro igual a 1. ¿Y qué pasaba si yo resolvía y me salía esto continuo, viene baja, baja, viene y paz, sigue hacia abajo y paz? Está mal, conceptualmente está mal, porque el giro acá le tiene que salir entre las tangentes igual a la unidad. Y si le salía una sola curva continua que venía acá por abajo y pasaba y llegaba acá, como es una sola tangente, ¿qué ángulo es la que va a formar? 180 grados. Sí, es una recta común. O 0 grados. Entonces directamente tiene que decir, no puede ser nunca jamás igual a 1. El giro. Porque tiene que ser entre las tangentes. Entonces por eso es que esto es interesante, esto que le estoy mostrando acá. De que ustedes su línea de influencia va a ser así. Va a ser acá, va a venir una curva. Va a venir una curva acá. Viene ahí. Y después llega ahí en ese punto. Y de acá empieza a subir. Empieza a subir. Puede ser que venga más hacia abajo un poco, ¿verdad? Y empieza y llega al 0. Y sigue con una tangente común y llega al 0 nuevamente acá. Pero acá dijimos de que esto viene hasta acá, así, y se levanta nuevamente. Se levanta nuevamente, eso me está indicando que tiene dos tangentes. Si es que me pide línea de influencia al momento flector acá. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque por definición ustedes ya pueden decir que por aproximación la línea de influencia del efecto resulta que es este mismo. Solamente que no le pusieron el número. ¿Por qué? Porque conceptualmente ustedes interpretaron cómo es su línea de influencia y ya me pusieron así. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, este copió de alguien. Y si no copió de alguien, está bien, está escrito y es su documento y puede reclamarme y decirme yo hice bien mi línea de influencia, no puse el valor porque ya no tuve tiempo. Pero como sé el concepto, perfectamente hicieron esto. Y está correcto. Pero no sé si no copiaron. Ahí está el tema. Y eso hay que hacer ese análisis, ¿verdad? Pero está bien, porque conceptualmente interpretaron lo que es línea de influencia y por qué pusieron este desfasaje entre una curva y otra, porque las tangentes deben formar un ángulo igual a la unidad, directamente. Para eso les preparé este ejercicio. Este ejercicio lo voy a mostrar porque es este problema que está acá. También es un gabarito, para que puedan practicar después. Acá tenemos ¿cómo se dice? Un resorte y me pide línea de influencia en el resorte. Entonces rompo, le doy x1 igual a 1. Me fijo, logro y estaticidad sale esta. ¿Por qué? Porque acá hay 3, acá hay 2 y hay una sola barra, son menos 2. Entonces voy a romper acá y voy a romper acá. Este es x1 y este es x2. Seguimos el mismo proceso. Acá está x1 y x2. Seguimos el mismo proceso. Estado 1, tenemos esto. Estado 2, tenemos esto. El 1, 2, el 1, acá está la x1, acá está la x2. Diagramamos directamente, fíjense, acá está mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿cómo calculo la deflexión del extremo del voladizo? Ojo, aplico sobre el extremo del voladizo una carga P igual a 1 y me da este diagrama que tengo acá. ¿Y con qué fin hice esto? ¿Y con qué fin estoy haciendo? Porque yo tengo que calcular el descenso nodal. ¿Cómo? Aplicando una carga P igual a 1 sobre la isostática de la hiperestática que me daba el ejercicio. Y su isostática está acá, está rotulado y acá está rotulado. Es un triarticulado, fíjense. Entonces una isostática. Y ese le puse P igual a 1. P igual a 1. Entonces, directamente voy a combinar este triángulo. ¿Con qué voy a combinar? Vamos a irnos más arriba. Acá X1 y acá está X2. Y bueno, aplico efecto es igual a efecto sub 0 más efecto 1 por X1 más efecto 2 por X2. Total, ya tengo X1 y X2. Acá está X1 y X2. Aplico eso y directamente determino el descenso nodal. Ya tengo este descenso nodal.
Bueno, ¿en dónde puede haber otro descenso nodal directamente? En ninguna otra parte. Fíjense, no hay, este no puede sufrir descenso nodal porque es un apoyo de segundo género. Restringe movimiento vertical. También esta porque consideramos que la columna no sufre deformación axial directamente del pórtico. Entonces el descenso nodal se va a dar directamente en el extremo dobladizo. ¿Por qué? Porque este es diferente a lo que estamos haciendo, por eso es que para generalizar le preparé también este ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos el descenso cuando tenemos una isostática? Sobre la isostática aplicamos una carga P igual a 1 directamente. ¿Y cómo analizo el diagrama de momento flector? Y ese diagrama de momento flector condicionada, para mí es condicionada porque yo sé que tengo que hacer eso sí o sí, porque es un voladizo. El problema no me va a decir que voy a sacar la ecuación usando eso que le dije hace rato, porque eso que hicimos hace rato es solamente para la parte hiperestática. Y cuando tenemos una isostática, como el caso del voladizo, yo sé que tiene que tener deflexión. Entonces, ¿cómo hago? Hago sobre la isostática y combino con las dos isostáticas anteriores, usando la ecuación de efecto. ¿Y qué voy a calcular ahí? La deflexión. O sea que ya voy a sacar cuánto vale el momento flector en este empotramiento, en donde tengo el resorte, cuando la carga P igual a 1 está acá, me va a dar un valor de momento. Vamos a ver enseguida. Valor de momento. Bueno, y acá está lo que le dije hace rato. X por L y 1 menos X por L. Acá está. Este es más explicativo. X por 1 menos X por L. Esta hay que hacer bien y le va a salir X por 1 menos X por L. Este es el mismo. Y esta es la que se combina con los diagramas. ¿Qué diagrama? Venimos acá. Y vamos a ir combinando con esta y con esta usando ecuaciones de efecto si quieren usar. Este está para aplicar ecuaciones de efecto porque es corto y lo pueden hacer directamente. Por eso es que no calcula acá el diagrama de momento flector final. Fíjense, no calculó. Y ya calcula, acá está. ¿Cuánto de deflexión tiene el voladizo? 0,2274. ¿Y cómo calculó? Porque acá no hay nada para combinar. Entonces directamente usando la ecuación general. Y sale la elástica, fíjense. Acá está. Y bueno, ¿y dónde está mi giro igual a la unidad? Bueno, el problema me pedía línea de influencia de que del momento flector en el resorte helicoidal por flexión. Entonces yo veo, esta es su línea de influencia. Pero, ¿y dónde están las tangentes que forman un ángulo θ igual a 1? Y acá está la tangente. La tangente, ustedes trazan la tangente justo acá, a la curva que tenemos acá, tangente, y este ángulo es igual a 1. ¿Por qué? Porque este es un apoyo. Y como es un apoyo, solamente tiene una tangente. Una sola tangente. Entonces trazan ustedes la tangente acá y le va a salir de que ese giro que forma la tangente con la viga es igual a 1. ¿Por qué eso? Porque la rotación es absoluta, no es relativa. En el otro era relativa, en este es absoluto. Entonces directamente tiene la elástica de deformación. ¿Cuánto vale el momento flector cuando la rueda pisa este punto? El momento flector acá vale 0,2274 positivo. ¿Cuánto vale el momento flector cuando la rueda del camión pisa este punto medio del voladizo? 0,1137. Ese es el valor del momento flector acá. ¿Cuánto vale el momento flector cuando la rueda del camión pisa este punto? El momento flector en el empotramiento vale menos 0,3410. Fíjense. Y acá van a calcular el máximo momento positivo y el máximo momento negativo acá y acá el máximo momento positivo. ¿Cuánto tiene de longitud esta viga? Vamos a ponerle una L. Pero vamos a suponer que sea 2 metros. Entonces ustedes dicen 2 metros. ¿Y cómo yo voy a calcular el máximo momento positivo? Si es 2 metros. Entonces la rueda delantera no puedo colocar acá. ¿Por qué? Porque ese genera 40 nomás. La intermedia puedo colocar acá. ¿Y dónde va a estar la delantera? La delantera puede ser que cayó acá. Y este no tiene deflexión. Y la otra, la parte trasera, ¿dónde está? Está acá. Pero ese ya es sobre terreno. Y eso se llama losa de acceso. Se llama losa de acceso porque ya está sobre el terreno.
Entonces el camión ya, esa rueda ya no ejerce fuerza sobre la estructura, sino que sobre el terreno está directamente la parte trasera del camión. Entonces acá lo que hay que usar el valor mayor que tiene la rueda del camión. Entonces directamente va a ser 0,2274 multiplicado por 160. Y ese va a ser nuestro máximo momento positivo. Y si este, vamos a suponer que sea 40, entonces yo tengo que tener en cuenta de que la primera rueda, si eso es 0,2274, por 160 voy a poner. Y este también voy a poner por 160. Y este voy a poner por 40 por 0. Entonces la situación más desfavorable es cuando los dos valores de las ruedas más pesadas están acá. Porque esa es la situación más desfavorable. La lógica le dice eso a ustedes. Nos pueden poner 40 y el otro 160. Porque esa no es la situación más desfavorable. Y después acá van a traer calcular el máximo momento negativo. Vamos a suponer que estos estén separados 2 metros. ¿Dónde voy a poner el valor de 160? Sobre esta. El otro valor 160 sobre esta. El valor 40 voy a poner sobre esta. No se me va a antojar poner el 40 acá, 160 acá y 160 acá porque me va a salir menor. Entonces acá 160, 160 acá y acá pongo el 40. Y ese me va a dar el máximo momento negativo. Ahí está. Después ya es piso plano, vamos a ir viendo en cada clase. Y acá está directamente la elástica, que es la deflexión. Deflexión genérico, directamente. Ustedes van a ir haciendo esto directamente y van calculando los descensos nodales. Y los descensos nodales es directo, porque sale directamente de la ecuación. Usar la isostática con la condicionada, con esta. Y directamente le sale los valores que corresponden, que es esto. Que estos valores que están acá. Y esta. No es necesario calcular diagrama de momento flector final, porque se pueden llegar a errar. Pero mientras que los otros es usando la ecuación general de efecto lo pueden hacer. Lo mismo el anterior ejercicio que hicimos. Pero fíjense bien que el otro no tenía voladizo, este tiene. Entonces hay que aplicar sobre la isostática en primer lugar. Y en la carga P igual a 1 sobre el extremo del voladizo, porque esa deflexión es lo que quiero calcular. Así como hicimos el otro anterior en los puntos internos, adentro, donde habíamos indicado los valores de la deflexión. Bueno, entonces esta es otro ejercicio. Y si quieren leer lo que dice directamente la teoría, es lo que yo le dije a ustedes. Solamente que ya íbamos haciendo con ejercicio que era mucho más fácil. Acá hay un ejemplo que ustedes pueden, para practicar, pueden directamente utilizarlo. Y dice directamente obtener la línea de influencia en cualquier punto de la estructura. Acá está. Línea de influencia del momento flector en 5, acá. ¿Qué tenemos que hacer? Romper este y le llamo X1. Ojo. X1. Entonces yo digo, acá le pongo X1. Y resulta que sigue siendo una viga continua esto. Una viga continua. Y como es una viga continua, ¿qué puedo hacer? Colocar acá directamente una rótula. Una rótula. Y decir directamente que si yo tengo acá una rótula y acá rompí también, entonces tengo que tener en cuenta de que al romper acá voy a buscar poner en otro lugar. Pero ojo, si ustedes rompen acá, y esto ustedes saben que se comporta como una rótula, porque esto no es un empotramiento. Entonces no pueden romper acá. Porque si rompemos ahí, acá hay que analizarlo bien si el sistema es o no es móvil. ¿Por qué? Porque tenemos 3 nudos que van a estar alineados. Pero hay que verlo, ¿verdad? Porque este chun cae acá, porque gira alrededor de este punto, porque ustedes pusieron una rótula. Y este, como también está en esa misma situación, también cae, colapsa esta parte. Entonces, si nosotros vamos a romper esto y tiene 2 grados de hiperestaticidad, rompo acá. Me pide línea de influencia del momento flector en 5. ¿En dónde rompo? Lo primero que me permite. Acá no puedo romper.
¿Por qué? Porque la isostática va a dejar de ser isostática. Acá sí puedo hacerlo. Y acá, ahí tengo que tener en cuenta que va a haber 3 polos alineados. Entonces romper en 11. Acá ya les muestro ya para que puedan, lo de esta clase, puedan analizarlo bien, lo que le estaba diciendo. Y directamente, ¿por qué rompía en 11? ¿Por qué no rompía en 7? ¿Por qué no rompía en 2? ¿Por qué no rompí en 16? Porque es móvil. Fíjense, acá están las ecuaciones. Eso es lo que le dice la teoría. Acá está el valor 1. Acá está el diagrama de momento flector, estado 1, estado 2. Van calculando. Acá está el diagrama de momento flector ya final. Y esta es la que tenemos que ver, el descenso nodal de este punto en 5. ¿Por qué? Porque ese punto se puede mover porque hay discontinuidad y ese punto se mueve. Entonces hay que aplicar P igual a 1 sobre la isostática fundamental que ya elegimos. Y al aplicar la carga P igual a 1, la isostática tiene un diagrama. Y ese diagrama voy a combinar con ¿cuál? Vamos a ver un poco. Bueno, acá está. Voy a combinar con este diagrama que tengo acá. Entonces, al combinar, voy a tener ya la deflexión en este punto. Y fíjense cómo sale la línea de influencia que yo le dije hace rato. Ustedes rompieron acá, entonces tienen que tener en cuenta que las tangentes de la línea de influencia del efecto, al trazarlo, tienen que formar un giro igual a la unidad. Y acá está. Trazan la tangente, acá está el giro igual a la unidad. Y fíjense, acá no hay dos tangentes, hay uno solo, claro. Porque si hay dos tangentes, error conceptual sería. ¿Por qué? Porque hay un giro acá que está formando las dos tangentes. Entonces está errado el concepto. O sea, hiciste en otro lugar la línea de influencia. No te pedía y se te pedía acá y a vos te salió acá que el giro es igual a 1. Entonces conceptualmente está mal. Bueno, acá está la línea de influencia. Directamente vamos a achicar un poco más para ver un poco o agrandar más. Acá los ya termina. Ahí está el extremo del voladizo. El 17. Acá, ¿cuántos descensos nodales tenemos? En 5. El otro en 1. El otro acá en 17. Y ustedes pueden calcular estos valores tranquilamente. Así como lo estamos haciendo. Acá está la tabla. Esto le está enseñando cómo hacer, que es lo que yo ya le estuve indicando. Y directamente acá está la línea de influencia formada. Y acá está el descenso nodal. Y acá está la línea de influencia. Fíjense cómo sale la línea de influencia. Ahí está. ¿Por qué está acá? Porque me pedía la línea de influencia del momento flector en 5. Acá trazo la tangente y el giro es igual a la unidad. Y acá una sola tangente. Y acá una sola tangente. ¿Cómo calculé este? Aplicando P igual a 1 sobre la isostática y después combino con la estructura hiperestática calculada. Lo mismo ocurre para el 5, lo mismo ocurre para el 17. Ahí está el tercer ejercicio, este. Entonces también está resuelto. O sea que para practicar por lo menos ya le permito que vean. Y si quieren leer esto, haciendo nuevamente, pueden analizar. Clase 11 dice. Eso van a ver luego directamente en su video que le voy a alzar enseguida. Y traten de hacer los 3 ejercicios. Con eso ya es suficiente. Exageradamente suficiente. Y además si tienen alguna duda yo voy a dar otra vez esto. Tengo que repetir con la gente el día viernes. Entonces pueden asistir otra vez ahí y ya con todos los conceptos de usted y parar al profesor cuando tiene alguna duda. Porque eso ya le dice directamente que es, directamente al repetir, usted ya sabe lo que el profesor va a decir más o menos. Pues ya tiene idea de cómo es. Y con eso ya me parece que ya van a aprender realmente cómo se hace pórtico plano. Idem para piso plano. Y después ya viene la parte geométrica, que por método geométrico van a resolver. Y para eso hay que saber eso que le estoy diciendo. Trazar la tangente, y esa tangente tiene que ser giro igual a la unidad o desplazamiento igual a la unidad. Bueno, en ese caso, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Voy a dejar de compartir.